invitarle a que leamos ese pasaje, tal vez desde el primer versículo nomás. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a comenzar con la versión La Biblia de las Américas. Y quiero invitar a la iglesia a mirar este pasaje de la palabra del Señor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué cosa no vendrá? Vamos a ir un poquito hacia atrás. A ver, ¿de qué viene hablando el verso 2? Ahí nomás. Dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Está diciendo, no se dejen engañar si le dicen el día del Señor ha llegado. Y entonces sigue diciendo, verso 3, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. Y viene hablando de la venida de Jesucristo, el día del Señor, que es esa venida del Señor por su iglesia, antes que se desate la gran tribulación. Entonces dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sigue diciendo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y hasta ahí la palabra del Señor. Pero volvamos al versículo 3 y quisiera que nos enfoquemos allí, que usted le preste atención a lo que Dios hoy nos quiere trasladar. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, está haciendo referencia a la figura del anticristo. Quiero que usted comprenda que la Biblia hace diferencia entre los anticristo con minúscula, anticristo con minúscula, anti, que esos pueden ser muchas personas que su actitud, sus palabras, su postura es contraria a Cristo, a su mensaje, a la fe en Él. Entonces, por ejemplo, un ateo acérrimo que ataca la fe en el Señor podría llegar a entrar dentro de esa categoría. Los anticristo con minúscula. Entonces usted va a leer muchas veces en la Biblia que se habla de posturas o de actitudes que tienen algunos y se los considera anticristos. Muchos anticristos se han levantado en este tiempo, dice por ahí la Escritura. Bueno, está hablando de ese tipo de personas y de ese tipo de actitudes que se ponen así como contrarias, como combativas con las cosas del Señor. Piensen eso un ratito. Todo lo que nosotros hoy veamos en el mundo, que se levanta en una postura contraria, en una postura de ridiculizar y de quitar del camino lo que tenga que ver con Dios, su palabra, la fe. Todo eso que podamos ver hoy está relacionado con el espíritu del anticristo. Y mucha gente que anda militando en esas cuestiones vienen a ser parte del grupo de anticristo. Pero todo eso es con minúscula, anti con minúscula. ¿Me sigue, iglesia? Pero aquí ya está haciendo referencia al anticristo con mayúscula, que es ese personaje que, según vemos en la profecía bíblica, tiene que emerger del mundo político o va a resurgir en el área de la política, de las negociaciones entre las naciones, las cuestiones financieras y políticas que atañen
a lo que sucede en el mundo hoy y a las naciones hoy en día. Tiene que surgir ese personaje presentándose de un modo que el mundo entero se rinda ante su carisma, ante sus ideas y ante las cosas que él va a ir logrando. Cosas que van a impactar en la humanidad y que la gente va a decir, wow, mira qué bueno, hemos esperado por esto siempre. Por fin se levantó algo distinto, estábamos hartos de que los gobernantes sean siempre iguales y se manejen de la misma manera y el pueblo siempre empobrecido y angustiado y ellos llenándose de dinero. Entonces este tipo va a levantarse con un paradigma nuevo de lo que es gobernar a las naciones, de lo que es liderar pueblos. Y la gente va a caer rendida a sus pies. Pero dice la profecía bíblica que en su primera etapa él va a presentarse de manera positiva y atractiva. Pero luego va a quitársele la máscara y va a presentarse lo que realmente es. Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo que realmente es. Él es una semilla del diablo, él es hijo de pecado. Él es ese hombre que la Biblia profetizó que es parte de la trilogía antidios. Así como Dios tiene Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así se va a levantar en el tiempo final una trilogía, pero contraria, que es Satanás, el dragón, eso es antidios. El anticristo, que obviamente la misma palabra lo dice, es contrario a Cristo. Y el falso profeta, que es el anti-Espíritu Santo. Entonces, este personaje físico, literal, en un momento, dentro de no mucho, hermano, se va a presentar. De hecho, yo creo que ya está ahí dando vueltas. Y los que estudian la palabra y les atrapa el tema de escatología y están metidos en esta cuestión de la venida del Señor, pueden tener sus candidatos, mirando así las figuras que aparecen hoy a nivel gobierno mundial, pueden tener sus candidatos. Yo de hecho tengo algunas sospechitas de algunos, pero realmente no sabemos quién es. Sí, la Biblia nos da datos, nos da señales, ahí en el libro de Daniel, ahí en el libro de Apocalipsis y en otras profecías bíblicas, ahí están algunos detalles a considerar. El punto es este: pronto se va a manifestar. Cuando Él se manifieste ahí, hermanos, es porque ya está listo el escenario y ya está todo preparado para que comiencen esos famosos 7 años que la Biblia llama de tribulación. Porque este líder va a levantarse trayendo un nuevo orden mundial y diciéndole a la gente que no hay que seguir eso de Dios, que no lo necesitamos, que eso fue una estupidez que la humanidad abrazó en su momento, como dijo alguno por allá, el opio de los pueblos, ¿no? Y entonces él va a convencer a la mayoría del planeta de que todo eso fue malo, la religión y sea como sea, ¿no? Cualquiera sea, cualquiera que tenga un Dios a seguir, él va a ridiculizarlo y él va a convencer al planeta de que eso fue lo que nos hizo daño. Y que ahora llega un nuevo tiempo para la tierra, donde nosotros los humanos podemos valernos por nosotros mismos y nosotros superarnos y no necesitamos andar creyendo en un ser superior y nada. Por ahí va a andar la prédica, por ahí va a andar el mensaje de este personaje. Y la Biblia dice que la mayoría del planeta se va a convencer de eso. Y en un primer momento hasta hay pasajes que nos hablan de señales que Él va a tener, poderes que Él va a desarrollar para convencer, para atrapar, para llegarle a la gente, al planeta entero, hermano. ¿Cuántos me están oyendo? Dicen amén. Bueno. Pero lo que está diciendo este pasaje
es que hay como un orden de cosas que se van a dar. Antes del día del Señor va a aparecer el hijo de perdición. Por favor, considere esto que le estoy diciendo. Antes del día del Señor tiene que aparecer, según el pasaje bíblico, este hijo de perdición, el anticristo, esta figura que yo le hablo. Y antes que aparezca él, se tiene que dar una señal clara, contundente, que nos deja ver la palabra. ¿Cuál es esa señal? Apostasía. Por favor, déjeme mostrarle entonces en una línea imaginaria cómo se van a dar la cronología de las cosas. Usted me está mirando de allá para acá, ¿verdad? Entonces tendría que ponerlo así, hacia la derecha. Ok. Acá está la venida del Señor por la iglesia. Pero antes que llegue el día del Señor, tiene que aparecer el anticristo. Pero antes que aparezca el anticristo, se tiene que dar la apostasía. Eso está explicando allí. Vamos a leerlo de nuevo. A ver, como dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, de eso venía hablando, sin que primero venga la apostasía y luego sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, otra vez, antes del día del Señor tiene que aparecer este personaje. Y antes que aparezca literalmente este personaje, se va a dar un movimiento a nivel mundial de apostasía. Bueno, déjeme decirle, hermano, hoy nosotros estamos en medio de ese tiempo de apostasía. Quiere decir que estamos en el preludio, estamos en la antesala de la aparición de este personaje que hablamos. Y también quiere decir que Cristo viene pronto. Pero justamente en este tiempo previo, lo que se va a dar es una gran apostasía. Déjeme mostrarle, tenemos la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo. Quiero que vayamos ampliando algunos conceptos con respecto a este tema. Mire cómo dice, mismo versículo, pero esta es otra traducción. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios y aparezca el hombre maligno. Entonces note que aquí a la apostasía, esta traducción la relaciona con un movimiento de rebelión contra Dios. Y hermano, eso lo estamos viendo hoy en todo el mundo. Pero no ponga el foco en la gente que no es del pueblo de Dios, porque eso sería lo más obvio, que se levanten en rebelión contra Dios y contra los principios de Dios. Pero el tema de apostasía tiene que ver con la gente del pueblo del Señor. Entonces lo que está diciendo aquí es que justo antes de que lleguemos a ese tiempo donde ya aparece este personaje, donde la iglesia tiene que ser arrebatada y donde va a comenzar la gran tribulación, justo antes va a haber en el planeta apostasía, pero apostasía tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia, con la cristiandad, con el conglomerado cristiano. ¿Me entiende? Porque el que no es de Dios, el que no es del pueblo de Dios, no va a apostatar. ¿Por qué no va a apostatar? Porque él no está en el camino de Dios. Entonces no puede apostatar. ¿Qué significa apostasía? Significa desviarse, salirse del camino verdadero, del evangelio verdadero, de la fe verdadera. Eso es apostasía. Entonces, alguien del mundo, alguien que no tiene a Cristo, que no es parte de la iglesia, no puede apostatar nunca. Porque él ya está fuera del camino. No puede ni desviarse porque nunca estuvo en el camino. Por lo tanto, cuando habla de apostasía, está haciendo foco en la iglesia, en la cristiandad, en el conglomerado cristiano en todo el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que en este tiempo se va a dar
un movimiento de desvío, de salirse del verdadero evangelio, pero de una manera tremenda. Y ahí está, esta versión dice, se van a levantar en rebelión contra Dios. Wow. Pero miremos otra traducción. No sé si lo tendrás ahí, yo pienso que sí. Hay una versión que se llama Torres Amat. Y me gustaría compartirle también esa traducción del mismo pasaje. Y que usted vaya considerando cómo Dios nos va preparando para que cuando llegue esto que estamos viendo, estemos listos, sepamos cómo actuar, cómo debemos conducirnos. Mira cómo dice aquí, el cual se opondrá a Dios y se alzará contra todo lo que se dice Dios, o se adora hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios, dando a entender que es Dios. Subí un versículo arriba porque a veces en las traducciones cambian los versículos. Ahí está. Entonces dice, no os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día, el día del Señor. Recuerde cómo era la cronología. No vendrá sin que primero haya acontecido, ¿qué cosa? Ok, la apostasía. Y ahora mire cómo dice esta traducción. La apostasía casi general de los fieles. Ok, creo que ya los tengo conmigo. Creo que ya capté su atención. Lo que está diciendo la palabra es la mayoría, eso no lo digo yo, ahí lo dice, ahí dice casi general. La mayoría de la cristiandad, de una u otra manera, se va a desviar, se va a salir. Y quiero que usted vea cómo trabaja este espíritu, este movimiento. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. Mientras buscamos este pasaje, recuerde, lo que nos está diciendo Dios es que la mayoría va a desviarse, se va a salir del camino. Entonces hoy usted empieza a comprender por qué últimamente ha tenido esa sensación de que pareciera que todas las iglesias están engañadas. O yo escuchaba antes a diferentes predicadores, pero hoy, no sé, cada vez quedan menos que pueda escuchar y discernir que están bien y no que están diciendo herejía. Hoy nosotros no podemos hacer como los que nos antecedieron. Por ejemplo, en la década del 80, vos ponías un programa evangelístico en la televisión o en la radio. Le hablabas de Jesús a la gente, hacías la oración del pecador arrepentido y entonces después le decías a la audiencia, si usted ha hecho esta oración y aceptó a Cristo en su corazón, ahora tiene que hacer lo siguiente. Vaya a una iglesia cerca de su casa. Hoy no podemos decir eso. Hoy es una locura decir eso. Porque ¿qué sé yo a dónde lo estoy mandando? Hay tanto engaño, tanta confusión. Y es parte de la profecía bíblica. Ahí lo leímos. Va a haber apostasía generalizada. Casi toda la feligresía. Dice casi, gloria a Dios que dice casi. Porque quiere decir que hay un remanente que no. Ahora míreme por favor por un minutito con atención. Usted puede tener amigos que van a otra iglesia o seres queridos que congregan en otro lugar. Y entonces va a empezar a darse conflictos que Jesús anticipó. Jesús dijo que así iba a pasar en las casas. ¿Se acuerda cuando Él dijo, yo no vine a traer paz, sino espada? Porque se van a empezar a levantar en la misma casa, uno contra otro, en el sentido de cómo seguir a Cristo, o de qué es lo que creen que es seguir a Cristo.
Y usted va a ver que mucha gente está convencida, como que los lograron, hermano, hechizar, fanatizar, fascinar, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y esa, hermano, présteme atención, esa es parte de la batalla final de la iglesia. ¿Oyó lo que le dije? Quiero que usted sepa que así va a ser en este tiempo y hasta que el Señor venga. Esta va a ser una de las principales batallas nuestras. Es una batalla doctrinal. Es una batalla para no caer en el desvío, en la apostasía que está cayendo la mayoría. Es una batalla que requiere que oremos mucho, que le pidamos a Dios que nos guíe, que nos revele su palabra, porque hermanos empiezan a levantar movimientos que arrastran iglesias, se llevan puestos pastores. De repente ese lindo hermano que conocías y que era un buen pastor, y ahí tenía su iglesia, tal vez no numerosa, pero hermosa iglesia de Cristo, y el pastor ahí haciendo una linda tarea. De repente no sé quién vino de Colombia o de Australia o de Groenlandia o Tandamangapio y empezó a profetizarle y ahora paso por la puerta de la iglesia de ese querido pastor y hay un cartel que dice, no sé, apostólico, profético, intergaláctico. Y empezás a hablar con ese hombre y habla distinto y tiene ideas raras y metió a la iglesia en cosas raras. Y vos decís, pero ¿qué te pasó? Y solo cuento un caso, miles. El tema es que a veces ese pastorcito que se lo llevaron puesto, ese hermano que la apostasía lo arrastró, puede ser alguien con quien tengamos cariño, con quien tengamos afecto, con quien compartimos cosas. Y ahora vamos a entrar en una batalla. Tenemos que seguir, hermanos, honrando la amistad y siendo buena gente con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la vez, cuando se quieren levantar palabras engañosas, mensajes que no vienen de Dios, doctrinas, principios, cosas que uno claramente dice, esto lo dice porque este está redesviado. Ahí vas a tener que empezar a decidir qué hacer. ¿Sigo en esa mesa? ¿Sigo en contacto? No, le digo, no le digo. ¿Hablo, no hablo? Si yo ahora hablo, se arruinó la cena. Pero si no hablo, no sé si estoy agradando al Señor. Oh. O diablo, el que tenés al lado, decirle, es parte de la batalla final. Y mire cómo trabaja esto. Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, se desviarán de la fe, se saldrán de la fe verdadera. Dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía tiene su plataforma en estas dos cosas. Léalo claramente, dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esas son las dos columnas que sostienen la apostasía. ¿Cómo se puede llegar a apostatar de la fe? Cuando le empezás a prestar atención. Prestar atención a veces es sentarse en YouTube y escuchar a alguien que ¿quién te dijo que lo escuche? Prestar atención es ir a una actividad, a otra iglesia, sin cobertura. Y ahí te sentaste y empezaron a decir no sé qué cosas y Dios mío, ¿qué hago acá? Esto me pasa por no decirle al pastor que iba a ir a otra iglesia.
Y entonces el pastor te va a compartir un proverbio que es el proverbio 40 y pico que dice, jorobate. Sí, porque nosotros tendemos a pensar que eso no es tan malo. A veces, con respecto a las personas, nosotros tenemos la tendencia de considerar que la persona no es tan mala como lo que acaba de decir. No es tan malo como lo que dijo. No, yo lo conozco. Mire, un caso que me viene como anillo al dedo para esto que estoy diciendo es lo que pasó en estos últimos días con un cantante y músico argentino. ¿Qué se le ocurrió decir una cosa para él interesante en una reunión universitaria de periodistas? ¿Cuántos saben de lo que hablo? Y se disparó, hermano, un genio el tipo, ¿no? Una genialidad. Bueno, claro, al otro día hay que salir a salvar esta gansada, ¿no? Y entonces que no dijo lo que dijo, que está fuera de contexto. Y hay gente que ha consumido su música, que ha comprado entradas para verlo, que lo idolatra, que lo ama. Y ahora ante semejante salvajada que dice, entra en conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no puedo defender lo que dijo. Pero yo lo conozco, dicen algunos. Él no piensa así. Y ahí empieza el debate. Y hermano, yo no estoy acá para decir si piensa así o no. No lo estoy juzgando. Solo estoy tomando un ejemplo de la crisis en la que uno entra. Porque tendemos a pensar que las cosas que se dicen no son tan graves como suenan. Pero hoy vengo a decirles de parte del Señor que en este aspecto, olvídese del ejemplo que le di, ahora enfoquémonos acá, en este aspecto sí es grave lo que se dice. Lo que se dice determina vida o muerte, y eso no lo declaro yo, está en la palabra. Dice, el poder de la vida y la muerte está en tu boca. Entonces un tipo se para en un púlpito, agarra un micrófono y tiene 200 o 2000 o 20.000 personas y él está jugando con la vida, con el alma de esas personas. Yo al pararme esta tarde aquí delante de ustedes, hermanos, yo lo hago con temor y temblor. Pero hay gente que ellos no les importa nada. Y entonces empiezan a soltar cosas que al ser tan descuidados, un tipo que solo lo que quiere es llenarse de gente, lo que quiere es ser famoso y no le importa qué hay que usar, cuál es el sistema que sirva. Venga, lo que sirva lo usamos con tal de tener gente y que yo mañana sea el pastor de la ciudad y salga en la foto del periódico cristiano de moda y qué sé yo. Entonces un descuidado así, un irresponsable así, es carne de cañón para espíritus engañadores y para doctrinas de demonios. Porque este es pobrecito un salamín que no está velando por el rebaño del Señor. Él solo está pensando en sus intereses. Él quiere ser vanguardista, él quiere ser impactante, le gusta traer frases rimbombantes y decir cosas que no sabe si está bien o mal, pero suena lindo. El Señor te va a dimensionar a otro lugar. Y vos le preguntás, ¿qué es dimensionar? Defíname dimensionar. Listo, ya. Bueno, dimensionar es dimensionar. Irresponsables que solo quieren copiar lo que les parece impactante. Le pareció impactante zapatear y gritar y empiezan a zapatear y gritar. Le pareció impactante decir una cosa rebuscada de un versículo bíblico y entonces copian, pero realmente no saben lo que hacen. Es como que yo me meta en un hospital, me ponga un guardapolvo y empiezo a diagnosticar y a operar gente.
Solo porque me gusta, mi sueño siempre fue ser doctor. Escuchar que digan, doctor Martín, doctor Jem, doctor Mou. Ay, ahí voy, pero no es diablo el que tenés al lado, decirle, hoy día hay que tener cuidado, hermano. Entonces vos te sentás y le prestás atención a gente que no sabes si realmente es de Dios o no. O a veces sí sabes, pero como tenés una amistad, pensás que puede ser, que podés superar esa cuestión. Y lo que no nos damos cuenta es que nos sentamos a recibir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo voy a decir de nuevo. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Piense conmigo. A ver, repítalo. Espíritus engañadores. Qué bárbaro. Entonces, de repente, yo me siento a adorar a Dios en un lugar donde la música es la misma que en todos lados. La letra dice de Jesús, ¿no? Pero resulta que ese lugar está en apostasía. Y lo que me están ministrando es espíritus engañadores. Si son espíritus y son engañadores, significa que espiritualmente te van a hacer creer algo que no es. Y la mayoría de la cristiandad lo que cree es que está en la presencia de Dios. Y no es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos llevamos de la sensación. Yo juzgo que es presencia de Dios porque sentí algo y me hizo llorar y me hizo conmover y yo estaba cantando cosas que hablan de Jesús. Así que obviamente lo que estaba ahí era la presencia de Dios. Pero no podemos nosotros determinar que es la presencia de Dios algo que sentimos solo por lo sensorial, sino que lo que tiene que determinar qué es de Dios y qué no es de Dios, lo que juzga es la palabra. Entonces no es lo que dancen, lo que canten o lo que se sienta, es lo que predican. ¿Qué predican? ¿Qué está diciendo ese tipo? No, pastor, pero mire, eran 15 paralíticos que subieron a la plataforma y él hizo así. Y se levantaron los 15. Obviamente Dios está con él. ¿Quién te dijo que es Dios? ¿Por qué? Mire los milagros. Pero si también Satanás tiene poder para hacer ese tipo de milagros. Cuando Moisés se presenta a Faraón, Moisés pone su vara en la tierra y se convierte en culebra. Faraón llama a sus brujos. Los brujos tomaron sus varas, hicieron lo mismo, igualito. Así que si uno entraba a ese evento ecumenista, ahí vos veías, sí, estos son todos de Dios. Hasta que la vara de Moisés empezó a destacar, porque se tragó las otras culebras. Gloria a Dios. Pero en un principio parece. Abrazámelo al que tenés al lado, decirle, en este tiempo tenés que tener cuidado con lo que parece de Dios. Ok, hasta aquí quiero llegar con la explicación general y ahora quiero hacer la administración puntual. Acompáñeme en estos últimos 5 minutos del culto. ¿Amén? ¿Me va a acompañar? Bueno. Tenemos que tener sumo cuidado de qué estamos haciendo hoy nosotros, qué decisiones tomamos, qué cosas decimos, en qué estamos hoy. ¿Por qué? Porque puede que estemos caminando en apostasía sin darnos cuenta.
¿Qué es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta? La palabra. La palabra. La palabra. Y note que ahí el pasaje dice, algunos apostatarán de la fe. El desvío más grande que Satanás y el anticristo y el falso profeta están fomentando en el mundo hoy es un ataque contra la fe. Y nosotros como cristianos tenemos que saber, el ataque es ahí, tu fe. Tu fe es todo, hermano. Por la fe nosotros estamos hoy acá, porque un día creíste en Cristo y lo recibiste como tu Señor y Salvador. Por la fe oramos por los enfermos y muchos de nosotros hemos sido sanados. Por la fe hacemos campañas y eventos creyendo que otros pueden ser alcanzados. Por la fe sale un misionero a otra nación y una iglesia lo sostiene. Por la fe cantamos, oramos y no estamos pensando que como unos ridículos tontos estamos cantando al aire, sino que creemos que el Señor está aquí en medio nuestro. Por la fe decimos amén a la palabra cuando la leemos. Lo que trato de mostrarte es que si te quitan la fe, te quitaron todo. Y ese es el ataque de la apostasía. Que llegue un momento en que estés tan confundido que no sepas qué creer. Quiero preparar a la iglesia porque se vienen días donde las cosas más sagradas de Dios van a ser atacadas. No va a faltar desde la falsamente llamada ciencia tipos, entre comillas, de pruebas o de testimonios fehacientes de que eso de que Jesús estuvo en la tumba y resucitó no fue así. Que lo de la Virgen María no fue así. Que los de los discípulos no fue tal cosa. Que los milagros no fueron tan así. Mira, hermano, prepárese porque el mundo va a ser invadido en ese aspecto. Por eso Jesús mismo dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La gente está siendo hoy ministrada por parte del espíritu del mundo para que pierda su fe. Pero ese ataque no se queda con el mundo, se mete en la iglesia y lo que se pretende es que los cristianos se desvíen de la fe, apostaten de la fe. Entonces, espíritus engañadores vienen para que empieces a creer cosas erradas, doctrinas de demonios, para que empieces a hablar y argumentar y tomar posición en cosas que no son de Dios, que son erradas. Pastor, ¿cómo hacemos entonces para no caer en eso? Ya que leímos hoy que la mayoría, casi el general de los fieles va a caer. ¿Cómo hacemos para no caer en eso? Bueno, hermanos amados, tenemos que levantarnos con una decisión de abrazar, como nunca en la vida lo hiciste, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el ataque es a la fe. Y la palabra dice que la fe viene por el oír. Y oír palabra de Dios, 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 palabra de Dios. Eso va a fortalecer tu fe. Amén. Abrazámelo al que tenés al lado. Decile, ¿cómo estás con la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo estás con la palabra de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con la palabra de Dios? Déjame explicarte mi pregunta. ¿Te gusta leer y estudiar la palabra? ¿Sos de tener tiempos en tu casa leyendo y estudiando la palabra? ¿Escuchás los mensajes de la iglesia? Nuestros mensajes que predicamos aquí se suben a YouTube en nuestro canal MCN. Los volvés a escuchar, te sentás a recibir. Ah, no, lo de la iglesia no, porque ya lo escuché en el culto. ¿Y qué? ¿Y entonces a quién escuchas? ¿Qué estás comiendo? Una misma palabra yo la puedo escuchar o leerla 20,000 veces y siempre tiene algo nuevo para mí, porque la palabra de Dios es fuente inagotable. Yo no sé cómo trasladarte, yo no sé cómo decirte la importancia de que hoy te abraces a la palabra, porque el ataque que está viniendo es tan fuerte que algunos no van a poder soportarlo y van a desviarse, van a caer en apostasía.
le va a suceder a colegas míos, ya le está sucediendo, amigos míos, gente con la que yo crecí en mi adolescencia y servíamos al Señor y hoy tienen ministerios llenos de doctrinas de demonios y espíritus engañosos. Algunos de ellos a veces me escriben email, me saludan, yo por educación y cordialidad saludo, pero estamos en dos ríos totalmente distintos. Y está pasando, hermano, en todo el mundo. Entonces hoy vine a decirte de parte de Dios, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tienes que fortalecer tu fe. Hermano, no es solo venir al culto un par de veces a la semana. Tienes que trabajar en esto, hermano. Fortalecer tu fe todos los días. De verdad le digo, hermano, usted no se imagina el ataque que va a venir. Y a la gente que nos gusta leer y estudiar, tenemos que tener cuidado con la falsamente llamada ciencia. Así dice la Biblia. Porque el archienemigo de la fe, podríamos decir que es la incredulidad, pero la Biblia nos deja ver que es la falsamente llamada ciencia. Entonces la ciencia hoy va a empezar a decir, miren esto, miren esta prueba que ponemos delante de ustedes. Miren tal cosa, ven que no hay Dios, ven que eso es una superstición, que es el opio de los pueblos. Y hay algunos que no están preparados en la fe y van a tambalear. Y van a querer colocar a la fe en un lugar menor. La van a reducir, la van a bajar. Y como la fe va a terminar siendo como la persona que se quiere hacer un tatuaje, la persona que le gusta tener un santito en su casa y prenderle velas. Y bueno, están estos los evangélicos que les gusta juntarse y cantar corito. Bueno, déjame. Son creencias. Son creencias, pero no le dan el lugar que tiene. O sea, cuando vos te pares a decirle al planeta, mire, el único camino a Dios es Jesucristo, te van a saltar a la yugular. No puedes decir eso, porque el budista dice otra cosa y el islámico dice otra cosa y tienes que tener respeto por todas las creencias. Lo que está diciendo es tu creencia. Tú eres un ser inferior que necesita creer en algo. Nosotros somos superiores y no estamos en ese métier, así que guárdate tus creencias para tu casa, para tus cosas, pero no las podrás decir, no las publicarás, no saldrá en los medios. Y hermano, eso está pasando. Quiero preguntar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Esta tarde yo quiero abrir mi corazón y pedirle a Dios que nos traiga una restauración de la fe. Y si venís medio caído, si no estás actuando como alguien que cree, porque a veces nosotros decimos, sí creo, pero, ¿verdad? Sí, es verdad eso. Los demonios también creen. El Chapulín Colorado decía, sí voy, ¿no? Éntrale, Chapulín, le decía, entra, ahí está el enemigo detrás de esa puerta y tú tienes el poder para vencerlo. Y el Chapulín decía, ok, sí voy. Sí, yo creo, pero ahora estoy en otra cosa. No sé qué tanto sea así. Sí, por ahí el pastor exagera. Sí, por ahí Cristo viene, pero no sabemos. Hay que ver. Hoy, mi problema no es si Cristo viene o no viene. Hoy le quiero contar, hermano, me vino 2,000 pesos de gas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Dónde está Dios? Hermano, el diablo puede desviarte, usar cualquier cosa para sacarte de lo que tienes que estar. Pregunto de nuevo, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Y si apareció una prueba en tu vida, ¿eres de los que igual sigue alabando y sirviendo a Dios? ¿O cualquier pruebita ya te sacó del ring? ¿Cómo está tu fe? ¿Pasa algo en tu casa y entonces no te congregás por 3 meses? Después por ahí apareces. Quiero decirte, hermano, yo te amo en el Señor. No
no es que me moleste a mí personalmente que aparezcas y desaparezcas, porque yo puedo entender que la gente por ahí está y por ahí no está. Pero es mi deber como pastor decirte que eso demuestra que tu fe es endeble, que tu fe en Cristo es muy fácil de moverla. Y si hoy, porque un diácono no te saludó, o porque un músico te miró serio y no te sonrió, entonces te vas de la iglesia, ¿qué va a pasar cuando aparezca el hijo de perdición? ¿Qué va a pasar cuando vengan fuerzas a decirte, deja de predicar o reventamos tu casa? ¿Qué va a pasar? Hermanos, en la iglesia primitiva, los cristianos daban la vida por lo que creían, por su fe en Cristo. Y hoy nosotros a veces no queremos dar un día para estar en la presencia de Dios. Ellos daban la vida, nosotros no queremos dar un día. Estamos ocupados, estamos cansados, queremos otras cosas, estamos pensando en otras cosas. Eso manifiesta que la fe está cayendo. Entonces, si tú eres uno de esos que reconoce, la fe me está menguando, me estoy enfriando, hoy quiero unirme a ti para orar, clamar, rogarle a Dios que Él extienda su mano y que venga una restauración de tu fe. Y te voy a dar unas gotitas para que tomes todos estos días. ¿Cuál es esa gotita? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Porque la fe viene por oír la palabra. No faltes a los cultos. Vení, vení. Aunque a veces no tengas ganas. Agarrá a tu cuerpo y decile como el salmista: alma mía, bendice al Señor. Y todo mi ser, bendiga su santo nombre. Usted va a actualizar ese salmo. Alma mía, vamos a la iglesia. Y todo mi cuerpo, vamos a cambiarse y vamos para el culto. En el nombre de Jesús. Y usted llega, siéntese si quiere en el último asiento y diga: Dios, tengo ganas de nada, pero yo sé que tengo que edificar mi fe. Tiene que levantarse mi fe. Señor, háblame. Señor, tócame. Señor, te necesito. Amén. Amén. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Cierre sus ojos. Oremos, por favor. Eso es. Levante su propia oración, rogándole al Señor. Padre, yo me uno a mis hermanos para pedirte, rogarte, clamarte, papito Dios. Por favor, ayúdanos a edificar la fe. Edificar la fe. Edificar la fe.